nueva emisión de Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. El Salvador recrudeció su guerra contra las pandillas por medio de una controvertida reforma del Código Penal. La aprobó la Asamblea Legislativa a pedido del presidente, Nayib Bukele, en medio de la peor ola de violencia en los últimos 30 años. El mecanismo de represión y disuasión agrava las condiciones carcelarias y, en uno de sus incisos más polémicos, considera adultos a los mayores de 12 años. También sanciona con penas de 10 a 15 años de cárcel a los medios de comunicación y a aquellos que a los ojos del gobierno reproduzcan, transmitan mensajes de las pandillas, así como textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y otras expresiones artísticas que aludan a las denominadas maras. Se trata de algo así como el primer paso hacia la censura, o peor aún, hacia la autocensura. Renacho Melgar, pintor salvadoreño, y ha dedicado buena parte de su obra a reflejar ese mundo que conoce desde niño. Hola, Melgar. Hola, ¿cómo le va? Muy bien. Nos está recibiendo en Chalatenango, en las montañas. En la montaña, sí. Donde evidentemente, bueno, tenés la libertad absoluta para crear, pero hoy me parece que has perdido parte de esa libertad, al menos para exponer tu obra. Es complejo hablar de la situación, es como que si yo te pidiera a ti que no me hables del tango. Algo que conoces desde siempre, que ha sido parte de tu construcción identitaria y de tu concepto de vida. Entonces de pronto venga alguien que diga, no, ya el tango no me gusta, entonces ya no vamos a hablar del tango. Entonces, me siento así, valga la metáfora. Es decir, esto va contra tu identidad. Claro, claro. Mira, nací y me crié en estos pequeños guetos, ¿verdad? Que ha generado, que generó toda la situación de guerra que vivió el país durante casi 30 años. Entonces, en ese momento en el que vine al mundo, mi situación fue crecer y desarrollarme en medio de estos pequeños circuitos, llamémoslo de esa forma. Gracias a que mi mamá tuvo el bien haber de regalarme o construirme un par de alas con libros, música y con lápices, logré escapar de estos sentidos de violencia, pero han sido parte de mi formación. Muchos de mis amigos o están muertos, o están presos, o son parte de las pandillas. Entonces yo tuve, llamémoslo no el privilegio, sino que la oportunidad de encontrar otra puerta por la que pude salir de la violencia social que siempre ha vivido el Salvador como tal. ¿Cómo es ese mundo? Ay, imagínate, no sé, creo que en Sudamérica todos vieron Ciudad de Dios. Entonces imagínate la película argentina Ciudad de Dios en la que son niños con armas capaces de decidir quién vive, quién no, quién entra, quién sale, multiplicado por 100, porque casi todo El Salvador se enfrenta o se ha enfrentado durante 20 años al fenómeno de las pandillas que han tenido incidencia dentro de la economía, dentro de la migración, dentro de todos los espectros sociales, las pandillas son parte de. Entonces es como negarnos a la existencia de eso, es querer hacernos tuertos en medio de algo que está tan a flor de piel, ¿me entendés? Como las familias monoparentales que tuvieron que emigrar buscando el sueño americano y dejaron a sus hijos e hijas, y estos tuvieron que buscar el sentido de la familia dentro de la organización, que es tan natural, es un proceso tan natural, y solo lo encontraron dentro de las pandillas, que se vuelven un sentido de familia, un sentido de organización, un sentido de militancia, un sentido de pertenencia. Y luego a eso le agregamos el narco y toda esta construcción a manera de, ¿cómo llamar? A manera de arrecife, ¿eh? Toda esta construcción coral, violencia, en la que para mí el salvadoreño promedio conoce la violencia como víctima o como victimario. Hay una delgada frontera, ¿verdad? Muy fácil de cruzar.
¿Te sentiste discriminado por haber estado en el medio de esa frontera? No, no, al final me sentí víctima de no ser parte, ¿me entendés? Como al final al no ser parte de los sentidos de violencia, la violencia se regresa hacia vos porque te ven como un ente externo y es como vivir esa marginación dentro de la estética de las pandillas, pero yo crecí a gusto, tenía otras cosas con qué crecer, ¿verdad? O con qué sentirme a gusto. Creo que no, nunca me he sentido aislado, sino que me he sentido más como la gran mayoría de los miembros de las pandillas que conozco o que conocí, siempre vieron como, es que a él le gusta leer, es que él hace otras cosas. Sentí como un diálogo de respeto más allá de la marginación. ¿Hoy esa marginación te la impone el gobierno? Ahora es que en este momento estamos hablando de otra verdad, cuando el gobierno no tiene la capacidad filosófica, política, para enfrentarse al fenómeno de las pandillas, que el fenómeno de las pandillas eh, responde a toda una realidad, no solo salvadoreña, sino que del istmo, ¿verdad? eh, Cuando el Estado viene y se adjudica que mi trabajo, mi obra plástica como tal es una apología a la violencia, me parece, no porque ya no hablemos de las pandillas, ellas van a dejar de existir, al contrario. Entonces sí creo que la reacción del momento del Estado es como querer tapar el sol con un dedo. Renacho, ¿puede ser apología de la violencia una investigación periodística o en tu caso una obra artística? No lo creo, porque solo es como que cuando un mexicano plantea tierra y libertad, ¿verdad? Es como es tan intrínseco dentro de la cultura, dentro de la identidad, que se vuelve una extensión más. Para mí, cada una de mis piezas no estoy construyendo el héroe dentro de las pandillas, sino que siempre he pensado que la educación y la familia son la base de la sociedad y toda mi obra ha sido tratar de generar ese tipo de preguntas. ¿Cómo va a ser la sociedad? Imagínate que en el 2006 me hice la pregunta de cómo iba a ser la sociedad salvadoreña dentro de 10 años. Y desde el 2006 he venido construyendo cierto tipo de imágenes que abordan de manera transparente, sincera, esta problemática social en la que estamos todos los días enfrentándonos a los pequeños hijos de la guerra que fueron criados para obedecer, para mutar militarmente y ahora estamos parados en esta realidad en el pleno 2022 en el que las pandillas no son solo una mafia, sino que también son una empresa y funcionan como tal. Entonces, siempre he querido abordar el tema desde el hecho de la familia, desde el hecho de la identidad, desde el hecho de la estética de la migración o la estética de las pandillas, cómo eso marca una pauta para todo lo que se nos avecina, porque siempre he dicho, es como las pandillas solo son un pequeño seno que luego es capaz de aferrarse al narcotráfico, aferrarse a la migración, aferrarse a los feminicidios, aferrarse a la desaparición forzada y está ahí, es como un pequeño tumor del que no queremos hablar, pero es capaz de hacer metástasis con cualquier otro síntoma que implica violencia contra la realidad centroamericana. ¿Cómo es este mundo, el de Bukele, en comparación con aquel mundo de 2006? Igual, igual en el 2006 se estaba declarando la mano dura, ¿verdad? Que fue una moda centroamericana y se hablaba de una política estatal en la que recuerdo mucho al presidente de esa época decir a los mareros se les acabó la fiesta porque ahora entra el mano dura. Entonces, no veo ninguna diferencia con el fenómeno de Nayib en este momento. Es como la misma realidad,
Lo único que ha cambiado es el color y que él tiene barba, porque el presidente anterior no tenía barba. O sea, cuando, cuando se es torpe, negligente e incapaz de dialogar, la gente tiende a acudir a los instintos primitivos y cavernícolas, ¿verdad? Entonces empezamos a golpear las cosas porque no se es capaz de entender. Y creo que en este momento estamos llegando a ese síntoma, porque como está de moda la represión social en toda Centroamérica, entonces solo es un cartucho más que se está jugando el presidente. Al final, la gente que vive dentro del gueto solo somos números, somos estadísticas. Nos siguen viendo como eso, como números que votaron, números que murieron, números que siguen, números que afirman, números que permiten, y nadie está haciendo nada por el pueblo. Al final, el pueblo sigue escribiendo la historia de color rojo, sangre, ¿verdad? ¿Cómo es tu obra? ¿Cómo sigue tu obra? ¿Sigue con ese color rojo? Mi obra es por momentos cruel, porque creo que a veces el escribano que está narrando la historia tiene que ponerle cierta dosis de dramatismo, cierta dosis de realidad, pero de una forma de sintetizar. Para mí mi obra es la síntesis de toda la violencia que hay en el país para que cualquier persona que se acerque a ella pueda construir una verdad. O sea, yo no trato de imponerle a nadie una idea, sino que trato de que el espectador, cuando esté frente a mi obra, reconozca eh, toda la iconografía que está en la pieza y empiece a construir preguntas, porque quiero que empiece a construir preguntas alrededor de mi trabajo. Hay quienes dicen que hay tres verdades: tu verdad, mi verdad, la verdad. ¿Cuál es tu verdad? Trato de que mi verdad sea siempre colectiva, me interesa la memoria. Uno de mis miedos más grandes como ser humano es el olvido, ¿verdad? Entonces trato de que mi memoria se abrace con la tradición oral, con la memoria colectiva, y que sea parte de la verdad. Soy plenamente capaz de aceptar las otras verdades en vías de construir una gran verdad, pero tampoco podemos negar que hay otros síntomas. Es mucho más fácil invisibilizar qué es lo que está sucediendo en este momento para justificar. Y creo que lo que está pasando es no solo en El Salvador, sino que en Centroamérica, eh, todas las vías de poder están tratando de negar la realidad que existe para justificar su verdad. Entonces esa es una gran mentira. En esa verdad noto que hay una cuota de comprensión hacia el gueto, como lo llamas. Sí, sí, porque al final, mira, al final realmente son muy pocos los estudios que han hecho tanto antropólogos como periodistas del fenómeno de las pandillas, ¿verdad? Como esa realidad de convivencia de la villa, de lo rural, todo lo que implica el hacinamiento social. El desconocimiento, muchas personas que están ahí nunca tuvieron el privilegio, y utilizo el término privilegio porque tener un buen libro en El Salvador es un privilegio de leer, sino que crecieron crecieron dentro de lo salvaje, y a veces dentro de ese universo salvaje, para ser más malo que los malos, tenés que ser muy malo. Sí creo que una persona que trasciende en el nivel de violencia y asesina por placer, eh, llegó al lado animal del ser humano, pero tampoco estoy justificando con eso. Te digo como me he ido a lo largo de mi vida con mi esposa a trabajar a comunidades completamente violentas, solo por narrarte como una de mis historias favoritas. En un momento me fui a dar clases de dibujo y la gran mayoría eran madres adolescentes. La gran mayoría eran madres adolescentes. De pronto dos niños, uno de 5 y uno de 6, estaban peleando.
Y vine yo y me acerqué al niño de 6 y le dije, miren, pero yo tengo más pinceles para que ustedes sigan dibujando. Y entonces ellos siguieron en la pelea. El niño más pequeño, como a 3 minutos después, se me acercó y me dijo, aguanta, profesor, este quiere parecer despedazado en una bolsa negra. Sí, imagínate lo que me está diciendo un niño de 5 años. O sea, esa es la verdad y la realidad en la que ese niño está creciendo y está desarrollándose. Y no voy a culpar a su mamá, ni voy a culpar a su papá, ni me voy a... Porque es bien fácil culpar, pero ¿por qué no de pronto también nos hacemos responsables socialmente? Para mí es responsabilidad de todo hombre o mujer que se considera artista en este país que vaya a trabajar a las comunidades y a darles un poco de lo que sabe. Es como una devolución a la sociedad de lo que vos tenés y de lo que sos. Es bien fácil decir, oh, yo soy artista y soy como Van Gogh y me cotizo en tanto y me vende tal galería y tal proyecto. Y está bien, ese placebo me parece que hay gente que lo vive, pero para mí es importante que todos y todas seamos conscientes de la realidad social en la que vivimos, seamos responsables, ¿verdad? Porque es fácil venir, culpar al Estado, culpar al otro, y en el yo, tú, él, nosotros y nosotros, nadie fue culpable. O sea, para mí es muy importante hacer un hincapié en eso. Si bien es cierto que estamos en una situación convulsiva y violenta y no sé qué, pero ¿y qué tal si el presidente es solo un reflejo de todos los desconocimientos y lo ignorante que somos como jóvenes? Porque al final ese tipo tiene mi edad. Al final ese tipo, por muy ensorbecido de ego y de todo lo que quiera estar, tiene mi edad. Entonces, solo pone en evidencia lo ignorante que es, creo yo. Todo indica que las pandillas son funcionales al poder económico y al poder político. Total, total. Realmente una Total. situación muy difícil. Me quedo con algo que has dicho. Es un lujo tener un libro, pero Sí, también claro. puede ser la vía para solucionar o para comenzar a solucionar este drama social que se vive en El Salvador y en el Istmo. Renacho Melgar, pintor, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vos. Y esta es la realidad de El Salvador, la que nos pinta un artista que ha convivido con las pandillas, ha vivido en el gueto desde niño y que solo refleja o intenta reflejar la realidad de su país. Nos encontramos en la próxima.